Comenzamos esta mañana es el Señor, nuestro Dios, quien gobierna. Este sería el lema que un servidor le ha puesto a la exposición de hoy. Y aunque venimos hablando sobre la vida del discípulo, nuestra vida como discípulos agradando al Señor, el otro día nos quedamos a medias, continuaremos el domingo que viene con la exposición de esa declaración que el Señor hace cuando dice que yo honraré a los que me honran. Una declaración que el Señor hizo a un profeta anónimo en los días de Elí, cuando el Señor llamó la atención y corrigió al sacerdote, al sumo sacerdote Elí, y a sus hijos por no honrarle adecuadamente. A los hijos por ser perversos y a Elí por no corregir a sus hijos. Y estamos hablando de esa ambivalencia entre padres e hijos. No pudimos acabarlo y el domingo que viene, Dios mediante, miraremos cómo los hijos han de satisfacer también a Dios. No solo es una responsabilidad de los padres, sino también de los hijos. Hoy, debido al momento, a los días que vivimos, pues me gustaría que consideremos la soberanía de Dios desde los inicios de la creación hasta nuestros días y cuál es nuestra responsabilidad. Por eso he dicho que es el Señor, nuestro Dios, quien gobierna. Es el Señor nuestro. Vamos por favor a Daniel, capítulo 2, verso 20. Ya que hablaremos de Daniel hoy un poquito, ya que vivió en unos días muy importantes, no solo para Israel, sino también para el devenir de la historia, ¿no? Daniel, capítulo 2, verso 20, fijaos que ahí hay una declaración. Una vez que Daniel ha recibido esa visión que habían pedido, él y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, pues recibieron la respuesta a aquel sueño que había tenido Nabucodonosor, ¿no? Y dice lo siguiente, el texto de capítulo 2, verso 20. Él alabó a Dios con estas palabras: sea bendito el nombre de Dios para siempre jamás, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Fijaos verso 23 también. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Una situación increíble. El rey había soñado, pero se le había olvidado el sueño. Entonces, claro, el consejo de sabios que tenía, que eran caldeos, pues dijeron: es que rey, a ver, por favor, si nos hubieras dicho algo del sueño, pero es que ni sabemos el sueño, pues eso solo lo pueden revelar los dioses, ¿no? Por cierto, dicho de paso, esta tradición caldea, babilónica, de adivinos, de sabios, de entendidos, había una mezcolanza de religiosidad, de sabiduría, de etcétera, ¿no? De astrología también, etcétera, ¿no? Y en esos días el Señor permitió que Daniel y los que estaban con él fuesen reconocidos por la misma corte y por los demás como superiores a los demás. Y eso dio una supremacía a la fe bíblica y al Dios nuestro increíble.
Esto se hereda a lo largo de la historia. Hay un hilo histórico. César Vidal, que es uno de los historiadores nuestros, él ha hecho un hilo histórico con esto, y otros historiadores también, y es interesante cómo esto llega hasta el día de hoy. Es muy interesante ver esto. Pero los magos que llegan a adorar al Señor Jesús, que vienen del Oriente, venían de esta cuna, Caldea. No sabemos exactamente el país, donde las Escrituras se conocían, y fueron estos días de Daniel los que permitieron que la cultura bíblica y el conocimiento de Dios sobresaliera en esta élite, además, una élite, digamos, en la que buscaban consejo los reyes y muchas personas. Gracias a Dios, porque Él guía los tiempos. Entonces hoy estamos en nuestros días. Elecciones para un nuevo gobierno. ¿Quién gobierna realmente? Me gustaría hacer un pequeño repaso, en primer lugar, de la perspectiva bíblica, la mentalidad bíblica, la filosofía bíblica sobre el gobierno humano. Y en las Escrituras, en primer lugar, vemos, las Escrituras son la revelación especial de Dios. En la teología cristiana se dice, porque es así, que Dios se autorrevela y se revela de diversas maneras. Se revela o se manifiesta en la revelación general de lo que Dios ha hecho, por sus obras, dice el apóstol Pablo, Romanos 1, por sus obras, su creación. Dios se revela, Romanos capítulo 2, en la conciencia de los hombres, conozcan el Evangelio o no. Dios, y esa es una obra del Espíritu Santo, se manifiesta en las conciencias de los hombres. Y finalmente, en tercer lugar, Dios se revela en lo que llamamos la revelación especial en la teología cristiana, que es una referencia a las Escrituras. Dios se revela en su palabra. Y en su palabra se nos hace zoom, se nos enfoca, se nos identifica quién es ese Dios del que te habla la conciencia y la revelación general, qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que hará. Por eso son tan importantes las Escrituras, porque enfocan la conciencia del hombre y le dan luz a su fe, a la fe que ha de tener la obra de Dios. Dios se manifiesta a sí mismo, revelación general. Dios se manifiesta en la conciencia de los hombres. Dios se manifiesta en las Escrituras. Por eso su palabra es tan importante. Y las Escrituras nos dicen que Dios crea y Dios reina. Y Génesis para esto es el texto magistral. Y Génesis no es un cuento figurado. Génesis es un relato histórico que describe lo que ocurrió. ¿Vale? Lo vuelvo a decir. Génesis no es un relato simbólico, no es una parábola, no es un relato mitológico. Describe lo que ocurrió. Adán y Eva fueron dos hombres. Que Dios creó, Dios creó. Que no nos da todos los detalles, porque la revelación bíblica no es un manual de filosofía, de biología, de esto y de aquello. No, no, no. Pero nos dice lo esencial, lo que necesitamos saber para conocer a Dios. Lo esencial. No nos dice qué color eran los zapatos de Abraham, porque no lo necesitamos. Pero sí nos dice que Abraham fue un hombre que tuvo, ¿qué? Fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso se llama la revelación especial. Y Dios hace a Adán y Eva y les crea. Y Dios estableció que el hombre fuera el príncipe de la creación, el que administrara la creación. Y el diablo sabía que si atacaba al hombre, conquistaba esa creación. Por eso, de la forma en que Génesis nos dice, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el diablo no se metió con un tigre, no se metió con las ballenas, no, se metió con el hombre. Y vemos que Satanás secuestra, arrebata el corazón del hombre. Este es el concepto bíblico. El diablo secuestra la voluntad
y las expectativas del hombre, que es el príncipe de la creación. Esa es la caída. No hay que perderse en los detalles. La idea es que Satanás arrebata la voluntad de Eva, le arrebata la verdad de Dios y se la cambia por la mentira. Por eso Jesucristo llama a Satanás padre de mentira. Padre, además. Y Satanás, cuando hace eso, desafía al Creador y desafía a su creación. Y entonces enseguida, Génesis 3:16, tenemos lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Cuando Adán y Eva desobedecen y siguen la indicación del maligno, pues el Señor sentencia. Y hay 3 sentencias en Génesis capítulo 3. 3. Una es ¿a quién? ¿A quién sentencia primero? ¿Quién se acuerda? A la serpiente, después a la mujer y después al hombre. Y la sentencia es que Satanás, a pesar de lo que había hecho, Dios dice que la descendencia de la mujer, ¿qué haría? Aplastaría su cabeza. Es decir, Dios ya anticipa que el diablo sería derrotado. Y también a la mujer se le dice que sus funciones naturales principales, que son la maternidad, pues sería hecha con mucha angustia, dolores, etc. Y además se le dice que su corazón estaría ligado al hombre, a su marido. Y esto ha sido y sigue siendo. Y por mucho feminismo y movimientos feministas que haya, Dios ha establecido esa ley en el corazón de toda mujer. Su dependencia del hombre. Y además una dependencia que, bajo la ley del pecado, pues llega a ser enfermiza y todos los extremos que conocemos. Pero una sujeción, digamos, que la mujer no esperaba. Y al hombre se le dice que su trabajo de administrador, ahora de la tierra, sería hecho con mucho dolor y angustia, cuando dice el texto que con el sudor de tu frente, ¿no? Es una referencia a que el trabajo, que es un don de Dios, sería hecho bajo mucha tribulación y angustia. Dios lo sentencia y eso se está cumpliendo a rajatabla y se estará cumpliendo hasta el fin, hasta que Cristo venga. Ahora, cuando Cristo viene y creemos en Él y somos liberados en Cristo, estas situaciones pecaminosas y de caída son menguadas, son renovadas. Y los hombres, ya seamos varones o mujeres, deseamos y anhelamos, porque el Espíritu Santo pone ese anhelo en nosotros de amar y tratar bien a nuestra mujer, y no al revés. Y a la mujer también el Señor pone en su corazón el amar, el sujetarse a su marido adecuadamente, como Dios quiso. Y el trabajo se convierte en una bendición. Y queremos verlo a pesar de las muchas dolores de cabeza que nos genera y desengaños, porque el trabajo sobre todo genera mucho desengaño, queridos, en este mundo tan injusto, siendo cristianos, queriendo ir de cara y honestamente, y nos dan bofetadas una y otra vez. Pero Dios vindica. Dios vindica a la mujer, Dios vindica al hombre, Dios vindica el trabajo, y no vindicará a Satanás, sino que Satanás será destruido. Esta es la mentalidad bíblica. Esta es la perspectiva bíblica. Y vemos que después de Adán comienzan los gobiernos humanos. Génesis ya comienza a decirnos que Caín, su descendiente Lamec, y después los que siguen, al vivir en comunidad, tienen que generar gobiernos humanos, pero son gobiernos sujetos al mal. Ya Caín tenía un corazón malo. Sujetos al señorío del mal. Había que usar la violencia y la fuerza, ya lo vemos en los descendientes de Caín, para mantener el orden. Eran gobiernos injustos, que para que hubiera orden, no paz, sino orden,
había que controlarlo por la fuerza y la violencia. Y eso lo vemos desde el principio, hasta el día de hoy. Hoy no vivimos en paz. Vivimos en un orden controlado. Y si tú lo descontrolas, te ponen la fuerza encima, las fuerzas de seguridad, para controlar el orden. Pero la paz no la vivimos. Hay un orden controlado. Y eso, la misericordia de Dios lo guía, lo conduce. Por eso es que se nos manda sujetarnos a las autoridades, porque si no esto sería una selva y no podríamos vivir. Tú no podrías ir a coger un avión a las 8. ¿Por qué? Porque el piloto no se ha levantado, la compañía no quiere volar hoy. No. Hay una ley, hay un orden al que tienen que sujetarse para que tú ese avión lo cojas y llegues a Castellón. Pero no hay paz verdadera. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra que destruyó Europa, el secretario de la ONU, Kurt Waldheim, un austriaco que había sido nazi pero que se arrepintió, y un hombre, dicen los que Juan Gili creo que le conoció, pues un hombre que viró hacia la fe, como alemán, austriaco alemán. Y él, en su discurso como secretario de la ONU, él dijo algo importante entre todo el discurso. Dijo, no hay paz, queridos, lo dijo así. No hay paz en el mundo porque no hay paz. Claro. Esa es la tesis bíblica. Esa es la filosofía bíblica que tenemos revelada en las Escrituras. Así que esa es la perspectiva bíblica, primero. Segundo, ¿qué ha hecho Dios con el gobierno humano a lo largo de la historia? Dios llamó a Noé, recordamos, ¿no? Descendiente de Caín, de Lamec, etc. Y dice que aquello era una perversión constante y continua. Dios se arrepintió de haber creado ¿a quién? Para que tengamos esa declaración, el mal tenía que ser muy grande. Pero encontró ¿a quién? A Noé, varón justo. Y le mandó a hacer algo que, bueno, yo me compadezco de Noé por lo mucho que se burlarían de él. Porque nunca había llovido, según lo que sabemos hoy, hasta esa época. Y entonces el Señor dice, vas a hacer un arca. Y ahí vais a estar tú y tu familia. ¿Y cuántos entraron al arca? ¿Cuántos? 8. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet, con sus mujeres, Noé y su esposa. 8. Y especies de animales. Y Dios salvó a la humanidad en esa catástrofe a través de ellos. Y luego encontramos descendiente de Noé a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué. Y Dios, desde los días de Abraham, un dolor en el brazo, lo que quería era escoger a un pueblo. Y forma un pueblo desde la familia de Abraham. Y forma el pueblo de Israel. Pero Israel es un fracaso. Aproximadamente es el año 1400, cuando Israel peregrina desde Egipto hasta la tierra prometida, y estamos en el año 700 años, Israel ha fracasado. El Señor nuevamente está hasta el gorro de Israel. No solamente no creían en Él, sino que eran apóstatas. Adoraban a ídolos. ¿Qué hace el Señor? Al reino del norte lo manda a freír churros. A Siria. Exportados como esclavos. Y a Judá le fueron advirtiendo los profetas. Y no aprendieron. ¿Cómo dice el refrán castellano? Nadie aprende
en cabeza ajena. Y Judá no aprendió de su hermana Israel. Y en el año 586, siglo VI, unos 100 y algo de años, vemos que el reino de Judá también es llevado cautivo. Dios ha fracasado con Israel. Está frustrado, pero sus promesas y su fidelidad sobrepasa a la infidelidad de Israel. Y vemos que ahí de los príncipes, de la familia principesca, hay un chaval que se llama Daniel. Y le mandan estar junto con otros príncipes, seguro, pues en la corte del rey para que fuesen aprendiendo y fuesen parte del equipo real. Y les mandan comer alimentos y tal, y ellos dicen, no comeremos. O sea, ya se plantan, porque no querían distorsionar la ley del Señor. Y ahí encontramos que Daniel, una vez que ha sido establecido y reconocido, nos damos cuenta que Dios habla a Nabucodonosor. Nabucodonosor era en aquellos días el imperio de Babilonia, iba desde Asia Menor hasta Egipto. Era un imperio grandioso en lo que hoy llamamos el Oriente Medio. Y Dios habla precisamente a este hombre, y además lo hace de una forma especial, porque sueña y luego no se acuerda del sueño. Es decir, Dios guió para que Daniel fuese el que revelase el sueño a Nabucodonosor. Pero el contexto era que Israel prácticamente había desaparecido. Y entonces Dios, a través de Nabucodonosor, un emperador injusto, dictador, malicioso, fijaos lo que dijo a todos los sabios, si no me decís el sueño, ¿qué hago con vosotros? Dios habla. Y las profecías que tenemos, queridos, en Daniel, tienen que ver con que Dios estaba fijándose en su pueblo. Es interesante cómo Dios es fiel a sus promesas. Daniel tiene un ministerio con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, Darío y Ciro, ya que Babilonia se deshizo, Media, Persia, etc., ¿no? Así que tuvo un ministerio muy amplio. Hemos leído en Daniel capítulo 2 esta mañana, ¿verdad? Bien, vamos a ir un poco más adelante para ver un poquito en Daniel capítulo 7, después de todo lo que había ocurrido. No, perdón, Daniel 9. Vamos a ver una escena importante ahí. Daniel 9, capítulo 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ya había pasado Nabucodonosor, ¿verdad? Había pasado Belsasar y ahora estaba Darío. Pues en ese tiempo vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, es decir, Babilonia ahora estaba gobernada por Media, otro imperio de aquellos días. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, indagué atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto? 70 años. Daniel estaba inquieto. Entonces lo que él hizo fue mirar en los escritos de los profetas y encontró esto. Entonces, desde verso 3, Daniel comienza a orar. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré al Señor mi Dios y confesé. Es decir, Daniel comienza una vez que lee las escrituras, lee al profeta Jeremías, confiesa el pecado, porque Jeremías claramente había dicho que tenían el destierro a causa del pecado del pueblo.
Y entonces hace una oración nuevamente entre las muchas que hizo en su vida al Señor para que tuviera misericordia. Verso 5, fijaos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, él reconoce que a pesar de todo eso, Dios seguía gobernando, reinando. Y es muy bonito que en medio de esta oración el Señor obra, ¿no? Fijaos, verso 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados ¿en qué? ¿En qué? En nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es un hombre que conocía la gracia de Dios. Ellos no eran merecedores, pero Dios había prometido y era fiel, y en algún momento lo haría. Oye, Señor, verso 19, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Os acordáis de Nehemías? ¿Cómo oraba cuando supo de la desolación de Jerusalén? De la misma manera. Hombres que amaban al Señor. Verso 20 es muy bonito, es para no olvidarlo. Estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y pidiendo al Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todavía estaba yo orando, cuando Gabriel, aquel a quien había visto antes en una visión, se me acercó volando ágilmente a la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Habló conmigo y me explicó: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿qué eres? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y el Señor le revela otra vez a Daniel que no ha olvidado a su pueblo y que la promesa dada en el Edén por Dios, de que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría al maligno, aquí se vuelve a dar con más detalle todavía. 70 semanas, verso 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. ¿Y qué? Y ungir al santo de los santos. Dios iba a contar con Israel. Israel es el centro de la historia, porque es el pueblo escogido por Dios. Y Dios dice a través de Daniel que Él está pensando en Israel, en reflotarlo. Y además de ese reflote vendría el Santo de los Santos. Y esta profecía que tendríamos que estudiarla en detalle, pero lo que Dios le dice aquí a Daniel es que desde el momento, verso 25, en el que sea dada la orden, el decreto del reino, para volver, restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas. Verso 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará.
El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es una referencia a lo que se cumplió al pie de la letra. Vino el Mesías, se le quitó la vida y el pueblo de un príncipe que había de venir, que era de fuera, Roma, destruyó literalmente la ciudad y nuevamente Israel fue asolado. Ahora, verso 27, la historia no acaba ahí, en esta profecía. Por otra semana más, semana es una semana de años, son 7 años. Y exactamente desde el momento en el que fue dada la orden, en los días de Daniel, hasta la venida del Mesías, exactamente hay 69 semanas de años. Y ahí se detiene el tiempo. Y falta otra semana por cumplir. ¿Y qué ocurre en esa semana de años? Dice, por otra semana más confirmará el pacto, ¿con quién? Con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá, ¿quién? El desolador, una referencia al anticristo. Hasta que venga la consumación. La consumación es la venida del Señor. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Señor en su venida detendrá para siempre al anticristo y al diablo. Dios estaba contando con sus promesas. Dios iba a ser fiel. Daniel, estáis diluidos, estáis exterminados, pero Dios va a levantar a Israel y va a cumplir sus promesas hasta el fin. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna Nabucodonosor? ¿Gobierna Darío? ¿Gobierna Estados Unidos? ¿Gobierna Rusia? ¿Quién gobierna? Dios. Y aún falta una semana. Y esa semana es lo que llamamos la semana de la gran tribulación. Y en esa semana Israel va a volverse levantado porque Israel ha sido el centro de la historia. La Iglesia somos un paréntesis. Y en esa semana de años de tribulación, el Señor se va a levantar, lo voy a contar ahora, pero se va a levantar el anticristo y evidentemente el Señor vendrá. Dios gobierna y lo hace en días de Daniel, un hombre fiel a quien Dios le revela estas cosas. Y es una profecía tan importante en las Escrituras porque nos marca el fin de la historia, desde los días del exilio. Y aún no se ha acabado, no se ha cumplido esta profecía. Por eso quería que la leyésemos en detalle. Ahora, Cristo vino en esa semana 69 que hemos leído, ¿verdad? Ahí el Señor vino y se le quitó la vida. Pero antes de que se le quitara la vida, el Señor, antes de irse, dijo, me voy, pero volveré. Y mientras os voy a enviar, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Juan capítulo 16. ¿Cómo sigue la obra de Dios, su gobierno a través del tiempo? Fijaos que Dios no ha olvidado al mundo. Juan 16, verso 7. Fijaos, queridos. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, aunque estaban tristes. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. ¿A quién? A vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y esto ocurre en Pentecostés. Cuando Él venga, hará 3 cosas. Fijaos, 3 cosas. Esto es importante que lo recordemos los creyentes. Convencerá a los creyentes. ¿A quién convencerá? Al mundo, a todos. De 3 cosas. Primero, de pecado. Después, de justicia. Y después, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor dijo que el ministerio del Espíritu Santo, aparte de estar con la Iglesia, con los creyentes, de ayudarnos en la vida de santificación, de guardarnos, de unirnos bajo Cristo, el Espíritu Santo hace una labor
de convicción, de carga en los hombres. Vayan a la iglesia o no, crean o no, sean de una opción política o de otra, vivan aquí o vivan allá, estén en esta cultura o en la otra. El Espíritu Santo hace esa obra universalmente sobre los hombres y es una obra triple. Convence al mundo de su pecado, a los hombres, de su insatisfacción consigo mismos. Básicamente el pecado es eso, una insatisfacción porque yo veo cómo soy y mi conciencia me dice que no doy el aprobado. Eso es pecado. Y el Espíritu Santo genera esa conciencia en todos los hombres. Segundo, una convicción de justicia. Todo hombre tiene un deseo de justicia. Y dice aquí el Señor, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todos los hombres quieren justicia, anhelan, desean la justicia y no la hay. Es una espera de un Salvador, una espera silenciosa, una espera anónima para el que no conoce a Cristo, pero hay este anhelo y el Espíritu Santo lo pone en las conciencias. Y también el Espíritu pone en la conciencia el juicio. El hombre sabe que por la manera en la que es y por la injusticia en la que vive y que hace, va a ser juzgado. Esta obra, queridos, cuando tú hablas a una persona del Evangelio y del Señor, no olvides que el Espíritu Santo ya viene haciendo esa obra en la persona desde siempre. Ahora Dios, en su misericordia, deja que elijamos. Y una persona rechaza o acepta esa labor que el Espíritu Santo y la palabra hacen en su vida. Dios obra. Estamos aquí en esta tierra, ¿no? Y el Espíritu Santo está haciendo esta obra. Ahora, fijaos lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos un momento. Estamos repasando, estamos haciendo esta mañana una exposición de doctrina bíblica acerca del gobierno de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Fijaos lo que dice el apóstol. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá. ¿No vendrá quién? El día del Señor, sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese asolador del que se le dijo a Daniel capítulo 9, en esa profecía de las 70 semanas. Este malvado, verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios. Es decir, el hombre de pecado llegará a ser el abominador por excelencia. La abominación desoladora, le llama la Escritura. El Señor Jesús le llamó así, ¿no? Se hace pasar por Dios. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora, ¿qué? ¿Quién detiene la manifestación de la iniquidad? ¿Quién detiene al anticristo? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, los teólogos no se ponen de acuerdo, pero podemos deducir humildemente que es una referencia al Espíritu, a la obra del Espíritu o a la presencia de la Iglesia en la tierra. Porque un gobierno humano, como dicen algunos teólogos también, no tendría la capacidad de detener al anticristo, a un personaje dirigido por Satanás. Pero sí la obra del Espíritu en la tierra, la presencia de la Iglesia, detienen la manifestación de la maldad. Entonces, vuelvo al principio. Necesitamos los gobiernos que mantienen el orden
porque Dios los usa a través de la obra del Espíritu Santo para mantener el orden mientras la Iglesia está aquí. Por eso cuando comience la semana 70 de destrucción y del anticristo desolando la tierra y a los hombres, muy difícil que la Iglesia esté aquí. Por eso entendemos que la Iglesia será llevada justo antes de iniciar esa última semana. ¿Me seguís? Dios sigue gobernando. Enviaré al Espíritu para que convenza a los hombres. No se manifestará la maldad en su máximo exponente mientras hay alguien que detiene al anticristo, porque el misterio de la maldad ya está en marcha, dice el apóstol Pablo. Y esto lo dijo hace muchos años. Por eso, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. El apóstol dice, verso 1, ante todo recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quiénes? Todas las personas, por los reyes y por todos los que ocupan cargos relevantes, para que disfrutemos de una vida, ¿qué? Tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos un elemento profético y somos un elemento también que contiene la manifestación de la maldad. Y cuando nosotros oramos por el día de hoy y por España, estamos rogando a Dios que siga usando estas herramientas para detener la maldad y podamos vivir sosegadamente, quieta y reposadamente. Por eso es tan importante la oración. Por eso cuando Daniel oraba, vino el ángel Gabriel y dijo, tú eres muy amado, Daniel. Tú eres muy amado en los cielos. Porque estás reconociendo el pecado que no es tuyo, es de tus padres. Estás reconociendo la maldad de Israel, pero estás también reconociendo que Dios es soberano. Por tanto, a ti Dios te va a decir estas cosas. Y al día de hoy sigue siendo lo mismo, queridos. Si reconocemos nuestro fracaso, si reconocemos la soberanía de Dios, si reconocemos nuestra infidelidad, mientras Dios es fiel, Dios habla a nuestros corazones. Porque Dios no habla al soberbio, Dios habla al humilde. Dios sigue siendo el mismo. Romanos capítulo 13. Que algunos han cuestionado, ¿no? Bajo esta perspectiva bíblica que estamos viendo, Romanos capítulo 13, decía el apóstol a los hermanos en Roma, toda persona debe someterse ¿a quién? ¿Y sabéis en qué días estaba escribiendo el apóstol? En los días de los emperadores crueles. Y nada más escribir esta carta, enseguida surge Nerón, que asola a la iglesia y a los creyentes. Sujetarse no quiere decir no escapar, no esconderse, porque los cristianos tuvieron que escapar, tuvieron que esconderse, tuvieron que defenderse, pero en lo que podían ellos se sujetaban. Y fijaos si las autoridades en aquellos días eran más injustas que las nuestras. Dice verso 1, porque no hay autoridad que no provenga ¿de quién? De Dios, y las que hayan sido establecidas por Dios. Algunos no han entendido esta expresión bíblica, pero esto lo que quiere decir es que Dios, en medio de la situación anómala en la que vivimos, hemos visto desde Génesis hasta nuestros días, Dios usa los gobiernos injustos, los gobiernos de hombres pecadores, los gobiernos que no conocen al Señor, para hacer su obra a pesar de.
a pesar de. Por eso, en medio de autoridades injustas, de leyes injustas, para poder vivir en orden, en un orden mínimo, nos toca sujetarnos al gobierno establecido, excepto a leyes y a cosas que nos pidan que vayan directamente en contra de Dios. Daniel y sus amigos, estando en la corte de Nabucodonosor, cuando les pidieron que contravinieran la ley de Dios, ellos dijeron, no vamos a comer de todo, porque la comida que comían en la corte era sacrificada primeramente ¿a quién? A los ídolos, ofrendada a los ídolos, y luego la traían. Y ellos dijeron no. Dios les vindicó, pero ellos estaban sujetos a las autoridades. Y con ese doble rasero nos toca vivir en el día de hoy. El gobierno que surja hoy, a partir de hoy, aunque luego nos engañen 1, y 2, y 3, y 23 veces, será un gobierno al que tendremos que seguir sujetándonos. Y hoy en día, como sabéis, nuestra sujeción, nuestro Estado está dividido en 3 parámetros, ¿no? Están los que gobiernan, el gobierno, están los que hacen las leyes, el Parlamento, y están los que aplican la ley, que son los jueces. ¿Será justo el gobierno que surja a partir de hoy? Si es de derecha, ¿será justo? ¿Y si es de izquierda, será justo? Chisco? Bueno, yo he hecho este repaso con vuestro permiso para darnos un poco de la perspectiva bíblica y para que tengamos, queridos, una mentalidad bíblica. Quien gobierna es el Señor. En un mundo de caos, Dios permite estos gobiernos que mantienen el orden, que no la paz. Todo es por fuerza, para detener la violencia. El misterio de la maldad ya está en marcha, pero hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Sonia? Exactamente. Hasta que Dios diga basta. Y mientras tanto Israel va resurgiendo, va levantándose, igual que en los días de Daniel, que no era nada y resurgió. Israel parece el Guadiana, aparece y desaparece, pero es por la obra de Dios, porque Dios va a ser fiel a sus promesas y a su palabra. Bendito sea, Señor. Así que si no has votado y hoy votas, pues ve orando y diciendo, Señor, glorifícate en nuestro medio, de tal manera que podamos vivir quieta y reposadamente. Somos parte de la obra de Dios. Dios nos ama, cuida de nosotros. Es muy importante dónde están nuestros corazones. Fijaos que Daniel era un joven. Se calcula que podía tener en ese tiempo 17 años. Estuvo toda su vida en la corte, en una corte injusta, idólatra, guerrera, violenta, pero era conocido por el siervo del Dios de los cielos. ¿Os dais cuenta? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Guárdalos, dijo el Señor Jesús, guárdalos, Padre, porque ahí están. Que no se vayan al monte, que sigan con los demás. Guárdalos en tu nombre. Gloria a ti, Señor. Amén. Alguno se ha dormido, pero le perdonamos. Un repaso de cómo Dios nos sigue gobernando hasta que Cristo vuelva. Y gracias a Dios que no seremos asolados por el anticristo, por la maldad del fin. Esperamos no estar. Yo, al menos, no me gustaría estar en la gran tribulación. No sé si a ti, Josep. No, porque esto es una obra directa del maligno, ¿no? Para asolar y destruir la tierra. Y solo vamos a ser librados a causa y por la fe en aquel que murió por nosotros. Nos ha hecho suyos. Amén.
Amén. Bendito sea, Señor. Que Él nos ayude, nos fortalezca, nos guíe. ¿Sí? Amén. Carmelo, ¿te atreves a orar como Daniel? Nos ponemos en pie y acabamos bendiciendo al Señor en estos momentos. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos. Creemos firmemente que el que ha creado el universo tiene el control absoluto del mismo. A pesar de que hay turbulencias que tú permites que sucedan, a pesar de que permites que hay muchas mentalidades que se revuelven contra ti, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aunque la situación pueda llegar a parecer imposible, Señor, como en los días de Esther, tú traes liberación cuando menos uno lo puede sospechar y de la manera más sencilla, porque tú eres el que lo gobierna todo, Dios Santo. En cuanto a nosotros, danos esa sabiduría, ese saber estar, como se lo diste a Daniel, a sus compañeros, en medio de sociedades en las que tú eres rechazado, tú eres ninguneado. Nosotros te adoramos a ti, te queremos servir a ti, Señor. Amén. Comprendemos que tú, Señor Jesucristo, te fuiste con las manos vacías, pero te fuiste también con las manos llenas, en otro sentido que no es fácil de captar, Señor, para el ser humano. Tú has conquistado la muerte, has resucitado, vives. Creemos que no estamos hablando al aire, estamos hablando con el Dios Todopoderoso, el que nos creó, el que nos hizo, el que nos ha redimido. Y a ti nos encomendamos, Señor, y te suplicamos por este país en el que estamos, por este mundo, para que tú hagas tu obra. Y aquí nos tienes, Señor. Guíanos tú, porque solos no podemos hacer nada, para honrarte como tú mereces, Dios. Danos sabiduría en este día, guíanos, guía a los gobernantes. Y gracias, Padre, por todo, porque tú vas a sobrepasar nuestras expectativas. Y todo esto lo pedimos no porque creamos que lo merecemos, sino por ti, Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Amén.